Buen día. Buen día. Haremos una lectura bíblica que se encuentra en Proverbios capítulo 25, del 11 al 13, y luego vamos a saltar al versículo 25. Dice así: manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Amén. Muchas gracias, hermano Rodrigo, por esta lectura tan ad hoc al tema que vamos a tratar hoy día. Estamos en el mes de misiones y por supuesto que tiene que ser el mensaje, la meditación sobre obra misionera. Pero miren qué frases más lindas se leían recién. ¿Cuántos mensajes de corte misionero se encuentran en estos versículos leídos? Dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Proverbios 25:25. Nos habla del mensaje traído desde lejanas tierras, el mensaje misionero. Como frío de nieve en tiempo de la siega, sea algo muy refrescante, así es el mensajero fiel, el misionero fiel, a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Nos habla del mensajero fiel y de cómo encuentra agrado en aquel que lo envía. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11 nos habla del tesoro que significa el mensaje cuando es bien dado, bien entregado. Aun cuando tenemos un amplio mundo donde realizar obra misionera, ya sea viajando a lugares necesitados de la palabra, ya sea apoyando a quienes, teniendo un llamado especial, viajan, no debemos olvidar jamás que la obra empieza por Jerusalén, conforme al bosquejo de Hechos. Y Hechos 1:8, ¿no es cierto? Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empezamos por Jerusalén. Es decir, nuestra ciudad, lo cercano, lo inmediato, nuestro entorno social, nuestra familia ampliada e ineludiblemente nuestra familia más cercana. En esta oportunidad les quiero invitar a considerar estos dos tipos de ministerios, los ministerios que se realizan a larga distancia, lejos de casa, lejos del lugar donde se origina, y los ministerios muy, muy cercanos. Para ambos estamos comisionados para hacerlos. Almas lejanas, primera parte de nuestro bosquejo. Hay un mapita allá abajo, que resultó chico, hay que tener muy buena vista para verlo, pero es para ayudarnos un poquitito en lo que va del mensaje más adelante. Almas lejanas. ¿Quiénes son esas almas lejanas? ¿Quiénes son esas almas que están aquí consideradas en el bosquejo como el punto 1? Se trata de todas aquellas personas que viven lejos de nosotros y que no conocen a Cristo como la Escritura lo presenta. Qué importante es ese punto. Una cosa es conocer a Cristo, saber de Cristo, el Cristo histórico, el Cristo del que hablan, y otro es conocerlo conforme a las Escrituras, porque aquí está el Cristo que salva, el Cristo que se transforma en Señor de mi vida. Así que se trata de aquellas personas que viven lejos y tienen este requisito, por así decir. Ese es el campo misionero lejano, las almas lejanas. No conocen a Cristo como las Escrituras lo presenten, es decir, como Dios lo presenta. Una frase que he oído durante muchísimas veces, y no solamente he oído, sino que la he leído en libros, habla de que es el mismo Dios, así que deje tranquilas esas almas allá, porque si están adorando con corazón sincero,
Pero resulta que la Biblia no dice eso. En realidad no es el mismo Dios. Y aunque fuese, hay algo muy claro. Dios no escucha ni recibe al que se acerca equivocadamente a Él. Pues Dios ha establecido las reglas para acercarse a su altísimo trono, y aquello se encuentra en su palabra. Queridos hermanos, ahí hay una puerta de salida, hay una puerta para acceder hacia el estacionamiento, hacia los autos, hacia el patio, hacia muchas cosas. Pero si yo soy tan porfiado y digo, no quiero salir por aquí, yo quiero salir por acá, y trato y golpeo y no, aquí, no voy a salir nunca. No voy a llegar nunca a mi auto por ahí, porque no es la puerta que está preestablecida. Y ese es el tema. Mucha gente quiere llegar a Dios de acuerdo a su concepto, de acuerdo a lo que le han dicho, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que dicen ciertos textos por ahí, y no conforme a lo que las Escrituras dicen. Y toda persona que no está llegando, que no está atravesando la puerta, es un alma que necesita ayuda misionera. Es una persona que necesita escuchar la palabra de Dios. Hermanos, para empezar, solo Cristo es la puerta, solo Él. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por más que tú quieras llegar a Él por María, no vas a llegar jamás a Dios por María, porque no es la puerta. Esa es una puerta inventada por los seres humanos. Y así que toda persona que trate de entrar por María o llegar por María a Dios, no va a llegar, y es parte de la obra misionera. Entonces, ¿qué son esas almas lejanas? Son esas sociedades, son esas etnias, son países donde imperan prácticas que bloquean toda comunión real con el único Dios vivo. Llámense pensamientos musulmanes, pensamientos budistas, pensamientos hinduistas, pensamientos sintoístas, pensamientos comunistas, pensamientos materialistas, pensamientos animistas, etc. En ninguno de ellos vas a encontrar la puerta correcta. En ninguno de ellos vas a encontrar la manera en que Dios ha dicho cómo llegar a Él. Simplemente no vas a llegar a Él. También son países donde impera alguna forma de pensamiento cristiano, porque hay muchos hoy día, especialmente hay que volver a evangelizar países que alguna vez enviaron evangelistas. Se ha generado, es fuerte la palabra, pero se ha desvirtuado al punto de que podemos decir se ha degenerado tanto el pensamiento cristiano en muchos lugares que lo eran, han sido tan modelados por las tradiciones de los hombres, por el pensamiento racionalista, humanista, etcétera, etcétera, que al final el cristianismo queda solo en el nombre. Hay muchos que se autodenominan cristianos, pero no lo son. Pero ¿cómo dice usted está juzgando? No, este libro juzga. Por lo que me dice la palabra de Dios, tú te dices cristiano, pero no lo eres, porque aquí dice que un cristiano debe nacer de nuevo. Un cristiano tiene que tener un encuentro con Cristo, no con santo, ni con un encuentro con Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Cámbiame un poco eso y ya no vas a llegar. Ya no vas a llegar. No soy yo el que te lo dice. No tengo ninguna autoridad más que la autoridad que emana de las Escrituras. Si me equivoco, tendré que cambiar. Pero si me lo demuestras con las Escrituras. El campo de misiones también incluye a personas y países que tienen la verdad, pero la mitad de la verdad. Por ejemplo, los que insisten y está bien en lo que tienen, es verdad, es bueno, insisten en mantener y sostener solo el Antiguo Testamento, fantástico, pero te falta la otra mitad. Te falta el nuevo pacto, te falta entender y conocer al Mesías prometido en ese Antiguo Testamento y decirles a ellos, ya llegó ese Mesías, está
esperando que ustedes lo reconozcan. Por último, hay países conocidos como cristianos que se han quedado solo con el nombre y la tradición. Este es el tema de Europa. Estados Unidos incluso ya va para allá. Muchos países que son definidos como protestantes, por ejemplo, pero que han perdido el origen de ese nombre, ni saben por qué se llaman así. Y hoy son verdaderos focos de anticristianismo. Ay, esos son campos misioneros. Es harto amplio. Es harto amplio. Y como ven, realmente no tenemos que mirar muy lejos para encontrar estos campos misioneros. Estos campos misioneros por sí solos nos damos dando cuenta que están muy cerca muchas veces. Ahora, entre los hombres y mujeres que han ido a estos lugares, lugares lejanos a predicar el Evangelio, y que hoy recordamos con cariño en este mes de misiones y particularmente en este día de misiones, se encuentran tantos hombres. La lista sería larga como para llenar muchas páginas. Allí está Hudson Taylor, ahí está David Livingstone, ahí está William Carey, ahí está John Williams, allí está Allen Gardiner, ahí está Christian Schwartz, ahí está John Patton, Don Richardson, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos, muchos. Ahora, como representante de estos misioneros que fueron a las almas que estaban lejos, que fueron a buscar esas almas lejanas, les invito a recordar particularmente a uno hoy en día, que es justamente James Hudson Taylor, persona que hemos hablado en nuestra oportunidad, pero no sé cuántas preguntas me podrían responder si les pregunto por él hoy día. Un señor que nació, y también es significativo, casi en esta fecha, el 21 de mayo, pero de 1832. Hace bastante tiempo, y falleció en 1905, empezando este siglo. El siglo pasado, realmente ya estamos. Se me olvida que somos del milenio pasado nosotros. El señor Taylor fue el iniciador y protagonista de la creación de la misión al interior de China. Muchos de los misioneros, Livingstone y otros que llegaron a África y a otros lugares, el problema que tuvieron siempre, o más bien dicho, no tuvieron gran problema en llegar a los puertos, en llegar al borde de los grandes países. El tema era llegar realmente al interior, donde las papas queman, como decimos en nuestro país, donde las cosas son complicadísimas, donde tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Bueno, Taylor quería llegar allá y finalmente, digamos, haciendo un poco spoiler, le digo que sí llegó. Sí llegó. Él se embarcó en Liverpool en septiembre de 1853, llegando a Shanghái en marzo de 1854. ¿Qué les parecen los viajecitos? Partir de septiembre y llegar en marzo del próximo año. En el año... Bueno, vamos por partes. Su familia. Este señor nació en Inglaterra, su papá fue un químico farmacéutico y un fervoroso predicador. Realmente él nació en una familia cristiana. Pero como suele suceder y como sucede siempre, cada persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Cada miembro de la familia, no importa que seas el hijo de Spurgeon, tienes que conocer a Cristo como tu Salvador. Bueno, el papá del gran misionero Taylor, uno de los misioneros más conocidos de toda la historia de las misiones, fue un gran evangelista. Él quería siempre llegar a las almas y fue un predicador, como dice los libros que hablan de él, los biógrafos, un fervoroso predicador. Y aunque no lo crean, él ya quería y oraba mucho por China. No sabemos por qué el Señor puso ese peso en el corazón del papá de este señor. Pero nuestro querido amigo Taylor andaba viviendo su vida. No estaba ni ahí con el papá, ni ahí con la mamá, que era una fervorosa cristiana. No estaba ni ahí con su hermana, que era otra fervorosa cristiana. No, él vivía su vida. Era un joven bien parecido. El papá, como químico farmacéutico, bueno, tenía un buen pasar. Y él aprovechaba y vivía lo que llaman hoy día muchos, y siempre lo han dicho así: estoy viviendo mi vida. Una forma que realmente es una ironía, porque eso no es vivir la vida.
Y bueno, recordemos que a estas alturas que estamos, los jóvenes empezaron una vida muy temprana, y por eso Taylor ya había vivido bastantes cosas a los 17 años. Y fue en 1849, luego de haber vivido una adolescencia en plena rebeldía, así que hermanos, paciencia para los padres cristianos que tienen a sus hijos en rebeldía, porque suceden milagros y hay muchos en las Escrituras. Y en 1849 él entregó su vida al Señor. Una conversión asociada, y esta es otra cosa que quiero dejar, digamos, como parte del mensaje que quede, a la oración constante de su madre. En este caso fue muy importante la oración de su madre. Las cosas estaban tan mal que su madre, bueno, estaba, se dice, a 120 kilómetros de donde estaba viviendo el joven Taylor. Y se había propuesto esta señora lo siguiente, entendiendo ella, igual que su esposo, igual que su hija, la importancia de la salvación. En un momento dijo: yo no salgo más de mi pieza y me voy a dedicar solo a orar hasta que mi hijo se convierta. Y sucedió. Se supo también que su hermana había estado orando por él desde hacía un mes en forma constante. Y la oración fue escuchada. Y el joven fue convertido. Pero fue en diciembre, se destaca, de 1849, que él tomó plena conciencia de su realidad. ¿Quién era Cristo para él y quién era él para Cristo? Porque a veces incluso recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, pero seguimos viviendo casi igual que antes. Solamente que ahora ya somos salvos, pero a veces necesitamos esos momentos de inflexión que son los que te dicen: no, a ver, pero si yo soy cristiano, pero si yo soy un hijo auténtico de Dios, no puedo seguir haciendo esto y tengo que ponerme en la voluntad del Señor. Él recibió un tremendo llamado ya a esa edad. Poco tiempo después, ya con este llamado fuerte que fue confirmado, extrañamente, quizás no extrañamente dirá usted, pues si el papá ya estaba con la onda de China. Bueno, él también empezó a sentir un peso muy grande por los chinos. Pero se nota que no fue simplemente un seguir la onda o la línea o el pensamiento, el deseo, la pasión del papá, sino algo propio, algo que el Señor puso en su corazón. Y comenzó a prepararse con mucho trabajo para llevar adelante esta vocación. Se nos cuenta su biógrafo que se levantaba a las 5 de la mañana solo para estudiar el idioma chino. Pero si tú vas a China, necesitas más cosas. No hay Biblia en chino, o si la hay, bueno, tienes que llegar más lejos. Así que comenzó a estudiar latín, hebreo y griego, como si fuera poco. Y se preparó en todos estos idiomas. Y fue así que en mayo de 1850 comenzó incluso a trabajar como ayudante del doctor Robert Hardy, con quien empezó a estudiar medicina. Porque vio que era muy importante saber qué hacer en China, no solamente llegar y decir: soy misionero, anda para allá. Nada, no solo te va a servir, tienes que saber qué hacer. Por eso cada día es más importante y más importante la preparación para ir al campo de misiones. Así que en otoño de 1852 se trasladó a Londres, donde se matriculó oficialmente ya para estudiar medicina de forma sistemática. Teniendo a esta altura 21 años, se le abrió de repente la puerta para viajar a China y se embarcó para Shanghái. Bueno, ahí está el super mapa que ustedes tienen para ubicar Shanghái. Como ven, es un puerto, es un lugar. Hoy día Beijing sería el lugar, ¿no es cierto?, por excelencia para llegar, pero en ese entonces era Shanghái. Y Taylor se embarcó en Liverpool en septiembre del 53, llegando a Shanghái en marzo, como decíamos delante, del 54, tras 6 largos meses de navegación. No era tomar el avión, no era tomar un barco como se tomaría hoy en día,
6 meses de navegación y bajo, bueno, qué condiciones muchas veces. Si llegabas vivo a tu destino, ya era una gran cosa. Bueno, esos son los misioneros de antes. A su arribo se encontró con una guerra civil. Mira, como si fuera poco. Toda la preparación para llegar a otro país y encontrarte con una guerra civil que bien pocas oportunidades te va a dar de hacer algo. Aun cuando un número bastante grande de una fracción de la que estaba en guerra civil con sus propios conciudadanos, un grupo de líderes rebeldes, habían, se supone, abrazado el cristianismo, se descubrió pronto que solo era una estrategia política, les convenía hacerse cristianos para recibir, por supuesto, las ayudas externas y para, bueno, habían varios motivos, pero era un falso cristianismo que más bien desprestigia el cristianismo. No nos interesan esos cristianos, ni al Señor tampoco, porque están usando su nombre para lograr objetivos políticos. Y eso sigue existiendo hasta el día de hoy, fácilmente comprobable. Pero el objetivo de Taylor era Nankín. Era llegar más al interior. No es tan al interior, pero por lo menos ya es al interior de China. Nankín, tan tristemente recordado en el día de hoy por las tremendas masacres japonesas ante la Segunda Guerra Mundial. Pero no le dejaron y no pudo establecerse más que en Shanghái. Y se encontró rodeado de una miseria, de una violencia, de multitud de muertos, que realmente hubiese hecho que cualquier persona que no tuviese el llamado hubiera dicho: me voy de aquí, ¿qué estoy haciendo acá si no puedo hacer nada? Solo veo miseria, violencia y muerte. A lo anterior se sumaron algunos problemas de salud. Realmente Hudson Taylor no tenía muy buena salud y él sufría de dolores de cabeza permanentemente. Normalmente tenía los ojos inflamados, posiblemente hoy día diríamos era alérgico a algunas cosas, y vivía con frío el pobre. Así que no era que lo pasara bien, no era que precisamente a veces pensamos en estos misioneros como superhombres. No, ellos sufrían de lo mismo que sufrimos nosotros. Pese a todo lo anterior, durante los 2 primeros años que estuvo en China, logró realizar 10 viajes misioneros desde Shanghái. Eso ya fue un objetivo grande, salidas. Y recordemos que él iba con un estatus de médico, así que eso le ayudaba mucho para llegar a la gente y a través de esto poder predicar. Tiempo atrás hablamos de un misionero Morrison que también llegó antes a China, pero bueno, quizás lo han olvidado a esta altura. Pero tanto Morrison como ahora Taylor descubrieron que para lograr una mejor llegada al pueblo chino, un pueblo muy aislado, pero terriblemente aislado, jamás habían visto alguno de ellos a un extranjero, había que adoptar alguna de las usanzas chinas. Por ejemplo, vestir como ellos, rapar su cabello por la frente y poner esa trencita que usan todos los chinos y lo vemos en las películas normalmente, con mayor razón si es de la China tradicional, la China antigua. Bueno, en octubre de 1855 partió de Shanghái para ir a Kunming, una isla grande con más de 1 millón de habitantes, donde fue recibido especialmente, muy bien recibido por sus prácticas médicas, porque funcionaba la medicina de Hudson Taylor, era buen médico. Y él se enfrentaba entonces con los médicos tradicionales chinos que utilizaban mucho la superstición, usaban mucho fantasías que realmente no juntan ni pegan con la realidad. Hay muchas historias que se cuentan de estos médicos, pero a él le funcionaban las cosas. Era cristiano, pero científico al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió? Obviamente que los médicos del lugar, los médicos tradicionales, perdían clientes con él porque la gente se iba con Hudson Taylor y tuvo que abandonar la isla porque si no lo iban a linchar. Además, a los extranjeros no se les permitía vivir en el interior, solo en los puertos. Tenía que ir a Shanghái, tenía que ir a lugares lejanos, no podía ni siquiera ir al interior de la isla.
Y así fue como pasó el tiempo y en el año 1856 comenzó una obra en Ningpo. Todos lo conocemos. Fueron tiempos muy difíciles que pueden describirse como de bancarrota. O sea, a este señor le iba mal y le sigue yendo peor. Pues hasta la misión que lo sustentaba tuvo que pedir préstamo para pagar a los misioneros que estaban sustentando. Hubo una situación financiera, la gente no tenía mucho entusiasmo de ayudar a las misiones. Están tan lejos, ni los conozco a esa gente, ni las veo. Que si el misionero quiso meterse en problemas es cosa de él. Así que la misión llegó a desesperarse tanto que empezó a pedir préstamos a los bancos para pagar a su gente que la tenía en diferentes partes del mundo. ¿Y esto qué hizo Hudson Taylor? Renunció a la misión. Pues dijo, no, con préstamos a los bancos yo no puedo ser misionero. Si no funcionan los misioneros bíblicos, simplemente el Señor me alimentará, el Señor me cuidará. Y no puedo vivir, sin embargo, de una organización cristiana que se sustenta de préstamos. No, esto no puede ser. Así que una locura por una parte, de acuerdo a la visión con la que lo miremos, pero él se mantuvo en una postura muy bíblica. El siervo debe ser alimentado por sus hermanos o por, en última instancia, por el Señor mismo. Es interesante que a estas alturas un chino dirigente de una sociedad idolátrica que había trabajado, escudriñado en el budismo, también experto en confucianismo, muy metido en el taoísmo, ese hombre se convirtió a Cristo y marcó un antes y un después realmente. Fue uno de los grandes convertidos dentro de lo que fue la misión de Hudson Taylor. Y hay una frase que se ha usado mucho, se ha copiado mucho, para que ustedes vean el origen de esa frase o esa pregunta, ese diálogo que se dio. Un día este señor le preguntó a Hudson Taylor, señor Hudson, ¿cuánto tiempo han tenido las buenas nuevas en su país? Es decir, ¿cuánto tiempo ustedes conocen el Evangelio? Hudson Taylor dice que un poco vacilante le preguntó, bueno, algunos centenares de años. ¿Cómo dice centenares de años? Mi padre buscaba la verdad y murió sin conocerla, ¿eh? Lo enfrentó. ¿Por qué no vino antes? Y esa ha sido una de las frases más motivadoras para las misiones a través de toda la historia de las misiones. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes? Porque mi padre murió sin conocer la verdad. Y esto me trae justamente a la memoria uno de los versículos que leyó Rodrigo hace poco. Ese versículo que dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Para este chino fue como agua fría para su alma sedienta, el recibir esas buenas nuevas que venían de tan lejos. En el año 1860 se establece un tratado, el Tratado de Tientsin. Y este tratado dio nuevas libertades a los misioneros, entre otras, de poder ir hacia el interior de la China. Por fin se estaban abriendo las puertas hacia el interior. Ahora, cuando hablamos de campo misionero, no hemos mencionado siquiera algunos de los problemas más grandes que han tenido todos los misioneros, especialmente misioneros antiguos, misioneros primitivos. Y es que no solamente tenían problemas con los chamanes, con los sacerdotes de los cultos paganos, con las situaciones, la enfermedad, el hambre, etcétera, etcétera, sino que el primer problema lo tenían con otros blancos, otras personas de su propia nacionalidad, que traficaban con drogas, que traficaban con esclavos. Livingstone, sus mayores problemas los tuvo no con los negros del África, sino con los blancos que estaban allí, con los justamente esclavistas y con ese tipo de personas. Hay que tener un llamado muy profundo y no solo un entusiasmo. Hoy día veo mucho entusiasmo o promoción de entusiasmo misionero, pero el misionero es y debe ser, y sigue siendo así, llamado por Dios. Solo una persona llamada por Dios puede realizar una labor, no importa las circunstancias, porque Él está
tiene por delante la misión que se le encomendó. Vuelvo a decir, lamentablemente tenemos muchas iglesias que entusiasman y parece que la persona que entra por la puerta tiene que ser misionero. No, eso es un ridículo, eso no es bíblico. El misionero, especialmente estamos hablando de los transnacionales, son personas que tienen un llamado, y eso es algo que a veces se obvia, el tema del llamado, muy importante. Bueno, Taylor era delicado de salud con todo lo que hizo y estaba tan deteriorado que en noviembre de 1860 tuvo que regresar a Inglaterra por temas de salud. Durante este alejamiento de China, continuó sus estudios de medicina. No se echó a morir, todo lo contrario, tengo que perfeccionar mis estudios de medicina, siempre perfeccionándose. Corrigió una versión china del Nuevo Testamento. Continuó apoyando la obra de Ningpo y tuvo reuniones conjuntas misioneras, motivándoles a todos ellos a enfocar su trabajo hacia China. ¿Qué logró el gran misionero Hudson? Cero apoyo. No logró apoyo de la sociedad misionera. Así que dijo, bueno, nadie me sigue, voy a tener que hacerlo solo. Y se adentró solo hacia el interior de la China. Y de este modo, sin embargo, el Señor formó una misión nueva, la famosa misión del interior de China, llamada SIM, por China y por Inland, M por Mission. C con C, no con S, hay otra misión que es con S. Hudson Taylor y su familia y 15 obreros más se embarcaron para China en mayo de 1866. Desembarcaron y se introdujeron a lo que tanto quería desde un principio, ahora al interior, en un pueblo llamado Hangzhou, ubicado a las orillas del río Qiantang. De este punto continuaron avanzando hacia el interior, la misma visión de otros misioneros de la época, como David Livingstone, por ejemplo. Antes del fin del año ya tenían 8 lugares establecidos, incluyendo la ciudad de Nankín, que habíamos mencionado antes. Fueron momentos de triunfo, pero también de muchas dificultades, para variar, como siempre, en la obra misionera. Muchos dolores, producto de factores externos como internos. Estando muy mal y en su lecho, Hudson Taylor decidió que debía llegar todavía, a pesar de todo, a pesar que alguno podría haber dicho, quizás yo lo hubiera dicho, no, suficiente para mí, sigan otros. No, tenemos que llegar a 9 lugares más. Tenemos que llegar aún más adentro, a nuevas provincias, donde se permita la residencia a los extranjeros. Si nos están abriendo las puertas, entremos por esas puertas. Misioneros salieron con fe, siguiendo el ejemplo de Taylor, desde Inglaterra, mientras esas puertas aún estaban cerradas. Pero al llegar a China, lo lindo fue que ya se habían abierto en ese momento y pudieron realizar su tarea. Pero las cosas para el cristiano no son siempre fáciles y más bien van a ser siempre con cierto grado de dificultad o mayor. Entre los años 1878 al 79, mira, aquí estamos en plena guerra del Pacífico en ese entonces, una gran hambruna asoló a todo el norte de China. Y cuando hablamos de China, decir gran es gran. Ciudades quedaron abandonadas, millares de cadáveres sin sepultar, nadie se preocupaba de enterrar a la gente. Los padres vendían a sus hijos, vendían a sus esposas, tratando de sacar dinero. Estamos hablando de una mentalidad muy especial. Ay, se calcula las víctimas, no me lo van a creer, pero que las víctimas de esa hambruna oscilan entre los 12 y 13 millones de personas, es decir, el equivalente a una guerra mundial. Pero China es tan abundante. Bueno, en estas tristísimas condiciones los misioneros vieron una oportunidad, la oportunidad de ayudar, de demostrar compasión, de demostrar amor cristiano, y ese apoyo fue muy eficaz en medio de tanto dolor y permitió seguir expandiendo la obra del Señor Jesucristo.
Bueno, después de 10 años de labor misionera, ya había 44 misioneros, gracias al empuje de este señor, trabajando en 4 provincias. 10 años después, el número era 4 veces mayor, trabajando en 7 provincias de China. Luego de 10 años más, había 700 misioneros esparcidos en todas las provincias interiores. Se había logrado completamente la visión que el Señor había dado a Hudson Taylor, y ya estaban en todas las provincias interiores de China. A todas las cifras anteriores hay que agregar a todos los colaboradores chinos que se sumaban. Estos son solamente hablando de los misioneros, todos los convertidos. Realmente hubo un gran avivamiento allí en China, y por ello se entiende que más tarde, cuando entró el comunismo y cuando asumieron ellos el poder, hubieron tantos, pero tantos cristianos asesinados, pues el número de cristianos por el arduo trabajo misionero era ya muy grande. Pero vino después esta otra peste, por llamarla de alguna manera, que siguió atacando y diezmando la obra misionera. Bueno, ese es Hudson Taylor. Esas son almas lejanas, ganadas por la visión de un hombre. Pero una visión que el Señor puso en su corazón. Puso primero en el de su padre. Puso después en una misión, pero la misión después dejó de apoyar. Finalmente, si nadie me apoya, entonces lo hago solo, y el Señor. Qué hombre de fe más lindo es Hudson Taylor. Incluso hay otros dramas dentro de su vida. Su primera esposa murió bastante joven. Se casó en segundas nupcias y ella sobrevivió prácticamente la misma edad que tuvo él, o murió prácticamente en el mismo tiempo, un año antes solamente. Vamos al punto 2 de nuestro bosquejo, pero no se preocupen, es un punto mucho más cortito. Almas cercanas, estas son almas lejanas, y así las vemos a través de las misiones. Qué importante es mantener vivos a estos héroes, porque estos son verdaderos héroes de la fe. Consideremos ahora personas más cercanas en el tiempo y también en cuanto a espacio. Y aquí es cuando pienso en personas que viven cerca, como compañeros de estudio, compañeros de trabajo, primos, amigos, vecinos. Esas almas no están lejos, no es difícil llegar a ellas, y sin embargo, muchas veces ni siquiera llegamos. Si no conocen a Cristo como Salvador, entonces son campo de misiones. Toda persona, toda alma que nos conozca a Cristo como su Salvador es campo de misiones. Esté en China o esté viviendo en la casa de al lado. Sea mi compañero de banco, sea mi compañero de trabajo. Una persona no convertida que no tenga a Cristo morando en su vida como el Salvador y Señor se encuentra tan perdido como el más lejano musulmán o el habitante de la China, de la provincia más lejana de los puertos. No hagamos separaciones fantasiosas. Un infarto en Chile es igual a un infarto en la India, o Japón, o Estados Unidos. Una persona sin Cristo en Chile es lo mismo que una persona sin Cristo en India, en Japón o Estados Unidos. Si no tenemos a Cristo, simplemente estamos perdidos. No importa dónde estemos, lo lejos o lo cerca. No nos equivoquemos por las distancias. Y voy al tiro, ves al paso 3, ves que fue cortito esta parte del bosquejo. Almas bajo mi techo. Pero pensemos en almas mucho más cercanas aún a mi vecino, a mi compañero de colegio, etcétera, etcétera. Aquellas con las que comparto a diario, con las cuales comparto el techo que me cobija, los que están bajo mi mismo techo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto lo dice respecto a la provisión física, porque ese es el contexto del versículo. Pero, ¿cuánto más se puede aplicar para la provisión espiritual?
Si no soy capaz de llevar a Cristo a mi propio hijo, ¿cómo voy a pensar en misiones? Olvidémonos de misiones allá afuera. Es lo peor que puede ocurrir. Ha negado la fe, es peor que el incrédulo. Entiendo. Y no estoy juzgando, porque hay hijos rebeldes. El mismo Hudson Taylor tuvo una etapa rebeldísima. Partió de casa, estaba a 120 kilómetros, y estamos hablando de principios de 1800. Eso era una distancia bastante grande para hacer, ¿no? Bastante grande. Y sin embargo, la oración lo trajo de vuelta. Y no solo lo trajo de vuelta, sino que lo transformó finalmente en lo que el Señor quería que fuese, desde antes que naciese. El Señor ya tiene un plan para ti y para mí. Bueno, aquí apóstol Pablo está diciendo algo muy interesante. Y la semana pasada leíamos en el libro de Proverbios en 24:11 esa porción que es sobrecogedora, ¿no? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Cuánto más aplicable es para aquellos por los cuales tengo que velar? Hermanos, esto es tremendo. A quienes tengo que proveer de alimento, abrigo, seguridad, amor. Ese conjunto de almas está compuesto por mi cónyuge. Si mi cónyuge, yo conocí a Cristo y ella nunca lo conoció, es mi primer campo misionero. Mis hijos son mi primerísimo campo misionero. Mis padres, mis hermanos. He sabido que especialmente los padres y hermanos son las almas más difíciles de llevar a los pies de Cristo porque me conocen muy bien. Y hermanos especialmente dicen, ¿qué me vas a hablar tú? Pero son mi primer campo misionero. Mi hijo sin Cristo en su corazón es lo mismo que una persona sin Cristo en India, Japón o Estados Unidos. Pero eso sí que son pobrecitos. No, ¿quién están más pobrecitos? Sin Cristo están al mismo nivel, van al infierno. Tan simple como eso, y al mismo infierno. No hay un infierno para chino, un infierno para indio, un infierno... No, mis hijos aparte, porque venían de una familia cristiana. No, al mismo infierno. Están todos perdidos, igualmente perdidos. Queridos hermanos, ya concluyendo, ¿no? El llamado es a mirar hacia los campos lejanos, sin lugar a dudas. Esa visión que tuvo Hudson Taylor. Orar por ellos. Estamos permanentemente orando y circulamos, digamos, más de 50 naciones en las que los cristianos son severamente perseguidos en el mundo. Pero hay muchos más. Realmente la gran mayoría del mundo es campo misionero. Debemos orar por ellos, aportar para que el Evangelio sea difundido en ellos y obedecer el llamado cuando el Señor dice, ve allá. O sea, ese llamado específico, especial. No todos somos misioneros para atravesar fronteras, pero el Señor llama, como llamó a Hudson Taylor, como llamó a David Livingstone y a muchos otros. A veces llama de forma especial. Y si no tienes ese llamado, no se te ocurra ir donde no te llama. Por favor. Porque solo desprestigias lo que es el concepto de misiones. No obstante, nuestra atención muchas veces, ¿no? Mientras nuestra atención está por allá, lejos, más allá de nosotros, usando un versículo de 2 Corintios 10:16, no debemos perder jamás de vista los lugares y personas que están muy cerca de nosotros. Pobres chinos, pobres indios, pobres los que viven en Corea del Norte y pobre de mi señora que todavía no conoce al Señor como su Salvador. Bueno, el mío sí, no estoy dando un ejemplo. Hermanos queridos, quiero concluir con esos versículos maravillosos que nos leía delante nuestro hermano Rodrigo. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras, pensando en las misiones lejanas, pero también mirando en las misiones muy cercanas. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es durísimo, durísimo.
No lo digo yo, lo dice Pablo a Timoteo. Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tú tienes compasión del mundo. Y no importa el lugar, Señor. Tienes compasión de todos los seres humanos de este mundo, Señor. Y dice tu palabra que es tu voluntad, es que todos sean salvos. Pero sabemos que solo serán salvos aquellos que escuchen, aquellos que conozcan tu mensaje y aquellos que conozcan de Cristo y reconozcan que solo y exclusivamente en Cristo, sin ninguna otra ayuda, se encuentra la salvación. Padre Celestial, ayúdanos a cumplir con nuestra misión dentro de este gran campo de misiones, Señor. Ayúdanos a no confundirnos y ayúdanos a ser misioneros eficientes al interior de nuestros hogares, Padre Celestial. Señor, qué ejemplos más grandes de oración hemos visto hoy día. Ayúdanos a orar por aquellas personas, Señor, que anhelamos que te conozcan como nuestro Salvador, como su Salvador personal. Señor, que sientan el peso de su pecado. A veces consolamos y consolamos mal. Primeramente, Señor, debemos sentir el peso del pecado, humillarnos ante ti, y es la única manera de llegar a ser salvos, enteramente salvos en ti. Gracias, Padre, y guíanos, por favor. Necesitamos esa guía, te lo rogamos, lo confesamos. Necesitamos tu guía, Señor, porque este mundo nos lleva a cerrar nuestros labios, incluso con nuestros propios hijos, muchas veces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.